Amigos, continuamos hoy sábado 19 de julio del 2025 en el Full Day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Las buenas tardes ya a las personas que se suman a nuestra transmisión, a los que están acá en vivo, la sala llena como desde un inicio, contentos de estar aquí en Lima Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, quien nos acoge hoy en el mes del Perú, de la patria, 204 años de aniversario, y ya se vive el ambiente patriótico. Estamos a pocos días del último mensaje de la Presidenta de la República este 28 de julio, desfile cívico-militar, todo lo que acontece en estas fiestas del Perú, de la patria. Y el civismo tiene que estar con nosotros. Yo lo decía antes del corte que hemos tenido, de que hay algunas medidas que se quieren promulgar, como el cantar el himno, de volver. Antes se cantaba al mediodía, yo me acuerdo, y todo eso se perdió, y ahora se está proponiendo que los medios de comunicación tengan la posibilidad de difundir el himno nacional 2 veces al día, me parece 8 de la mañana y 6 de la tarde, pero lamentablemente esta comunicación que debe haber del gobierno está cada vez peor, no existe este diálogo, esta comunicación, y los medios lo primero que han dicho es la libertad de expresión, que por qué nos van a imponer, ni siquiera se ponen a pensar en la necesidad o el objetivo de este tema y ya están diciendo no. Todo lo que diga el gobierno, no, 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 no. Y debemos pensar en el Perú. El gobierno está ya a salida, estamos a pocos meses, como lo dije, las elecciones están convocadas, no hay nadie que pueda, digamos, anular este tema, a menos que tengamos pues un desastre nacional, pero ya todo está hecho y dicho, hay 43 partidos, 42, así que debemos pensar en nuestro país, no por la Presidenta de la República, sino por algunos temas que tenemos que reforzar. No podemos ser ciegos a estos temas, a situaciones. Veo a veces, porque no hay difusión de lo que hace el gobierno, veo a veces en las redes sociales algunos anuncios que pueden ser interesantes, pero uno ya ni los ve, pues dice, si el gobierno ya para qué, si todo es corrupción, todo es robo, y vivimos también engañados. Tenemos que pensar que el país continúa, el trabajo continúa, día a día muchos peruanos nos esforzamos por salir adelante y a veces ni nos interesan los temas políticos, sino el día a día, qué comer, nuestros estudios, todo lo que involucra la vida diaria de todo peruano. Por eso que hay que pensar en el Perú. Bueno, dejando de lado este tema, que es una opinión propia, no involucro a Central Mediática, agradecer a Central Mediática y a Somos Perú esta capacitación. Estas capacitaciones son organizadas por el Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Netamente académico. Los objetivos que se buscan es fortalecer con contenido a los peruanos de distintas edades, para tener un país mejor. Se necesita autoridades, se necesita públicos ciudadanos con una capacidad de poder disertar, de poder discutir, de poder analizar y de poder aportar en nuestro país. No solo los políticos, todos somos políticos y necesitamos capacitarnos. Por eso, contento de estar con ustedes aquí en Lima Sur y con las redes sociales, que son muy fuertes en estos momentos. Sabemos que distintas partes del país, ya Yasmín nos decía, desde Francia nos han escrito con una pregunta, y el público de redes sociales siempre es activo en Somos Perú y Central Mediática. Llegó el momento, como yo siempre lo digo, así como había antes la hora punta, ¿sí? A veces la hora donde el tráfico congestionaba, o si no, el horario estelar en las noches, con una película uno espera una hora fuerte, o hasta en la publicidad hay horarios en los medios que es más fuerte. Bueno, en las capacitaciones, y sin desmerecer a los otros ponentes, tenemos nuestra hora punta, también nuestra hora estelar, que se aproxima al almuerzo también, porque cuando uno tiene el hambre, le provoca, ya está con el apetito abierto, también quiere involucrarse más con los conocimientos. Es por eso que a esta hora tenemos a un importante profesional
dedicado toda su vida al municipalismo, por eso lo llamamos, los amigos que lo queremos, el decano del municipalismo, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, todos habrán oído hablar de él, y tenemos el honor de tenerlo, como es habitual en nuestras capacitaciones, para continuar fortaleciendo el municipalismo en nuestro país y la participación de todos nosotros. Vamos a ir con el temario de esta ponencia, normativa regional y municipal. Hay una introducción general donde vamos a hablar del concepto de gobierno regional, gobierno local, esta diferencia que hay, la importancia de la normativa en la gestión pública. Vamos a también en el marco constitucional, vamos a hablar de los principios constitucionales sobre la descentralización, la autonomía política, económica y administrativa, competencias asignadas según la Constitución. Vamos a hablar de las leyes, también la ley de base de descentralización, la 27703, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica de municipalidades, la tan famosa y desfasada 27972 y otras leyes más que van a estar aquí el día de hoy en la ponencia a cargo del doctor Marco Tulio Gutiérrez. Vamos a dar la presentación al video de Central Mediática para que todos ya estemos atentos a la capacitación. Adelante, por favor. Central Mediática, Capacitaciones, Comunicaciones. Presenta nuestra tercera ponencia hoy sábado 19 de julio con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, abogado 2 veces regidor de Lima, normativas en los gobiernos municipales y locales. Vamos a abordar, el doctor va a abordar el marco legal que regula la gestión pública en ambos niveles de gobierno. Vamos a analizar la normativa, como dice el título, las leyes, reglamentos, procedimientos, todo lo que regula el funcionamiento de los gobiernos locales para, obviamente, tener una actuación eficiente y transparente. Estos conocimientos son importantes, nos dice el doctor, para tomar decisiones informadas y cumplir con la legalidad, algo que nunca podemos salir de la legalidad, más en estos casos. Ahí está el contexto de la capacitación del día de hoy. Tenemos el planteamiento del problema. Hay mucho desconocimiento en cuestión de esta aplicación de las normas. Cada día tenemos distintas normativas que hay que conocer la gestión pública. Los objetivos de esta capacitación es analizar el conjunto de normas legales que regulan el funcionamiento de los gobiernos municipales y regionales, así como su aplicación. Ahí está el robot, la IA de Central Mediática, donde nos pide 3 participantes como mínimo identificar una norma que debilite la gestión de su gobierno local o regional y propondrán una mejora legal concreta para corregirla. Hay una propuesta del robot de Central Mediática. Pensando siempre en la IA, la inteligencia artificial, también está en el full day de capacitaciones de Somos Perú y Central Mediática. Ahora sí, damos un fuerte aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez, nuestro próximo ponente. Expositor. Adelante, doctor. ¿Qué tal, amigos? El tema que nos congrega a este mediodía está referido fundamentalmente a los instrumentos legales que permiten la gestión pública. Es decir, las más conocidas y llamadas normas que deben ser aplicadas por los gobiernos en todos los niveles correspondientes. Y cuando hablo de los niveles, estoy hablando del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local.
recordemos que nosotros somos un Estado unitario, ¿no? O sea, no somos parte de un sistema federal, o sea, no somos como, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos o México, que son repúblicas integradas por diferentes estados, cada uno de los cuales tiene su propia normativa y el Estado en su conjunto, el Estado federal, tiene normas federales, ¿no? Normas que obligan a todos. En el caso nuestro no es así, nosotros solamente somos uno solo, que es el Perú, no estamos federados con nadie. Todos los intentos que han habido de integración en América Latina lamentablemente han fracasado y cada uno de los países, especialmente en el área andina, caminamos solos, ¿no? Tratando de alguna manera de coordinar algo más con nuestros vecinos, como es el caso de Ecuador o el caso de Chile, para poder lograr hacer realidad aquello que siempre se indica desde el colegio: la unión hace la fuerza. Los objetivos se lograrían en menor tiempo y con mayor magnitud si es que estuviéramos unidos. Pero bueno, este es un Estado unitario complejo porque tiene nacionalidades. Hay una discusión teórica sobre la nación peruana. Sin embargo, se menciona que existe una nación aymara, una nación quechua, que tenemos un fuerte bolsón producto del mestizaje, promovido activamente por los españoles en la conquista y en la colonia. Y es un país multiforme territorialmente, ¿no? Tiene costa, tiene sierra, tiene selva, tiene mar riquísimo para la pesca. Y entonces, y variedades climáticas, creo que son 14, no sé si estoy equivocado, los pisos ecológicos que mencionan los estudiosos. Es decir, un país tan difícil como este, lógicamente es una tarea que obliga a que todos los peruanos tengamos que trabajar de una manera unificada. Y la única manera es a través de dos mecanismos. Primero, tener diferenciados los niveles de gobierno. No puede haber un gobierno centralista, como alguna vez lo tuvimos, ¿no? Que maneje desde Lima todo el Perú. Tiene que haber un gobierno descentralizado. Y para que haya un gobierno descentralizado, tiene que haber niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Obviamente, acá sería bueno recordar cuando mencionábamos en el colegio cuál era la utilidad que tenía el Estado, o sea, ¿para qué existe el Estado? La respuesta más simple que nos daban nuestros profesores y que es la realidad es que el Estado sirve para prestar servicios, ¿no? Obviamente nos unifica para la defensa del territorio, ¿no? Claro, pero en verdad su concepto más realista es que es la única manera de darnos servicios colectivamente. No podríamos atender las necesidades de salud cada uno de nosotros por su cuenta. Necesitamos de un Estado que utilice los recursos para darnos un servicio de salud, para darnos un servicio de educación, para que haga vías, para que promueva el desarrollo, para que defienda nuestras fronteras, para que garantice el orden interno. Entonces necesitamos dinero para poder financiar este tipo de servicios públicos. Entonces, el Estado, para poder prestar los servicios públicos, tiene que hacerlos de acuerdo al nivel que corresponda. Por ejemplo, no podríamos pedirle al gobierno nacional que venga a recoger la basura a San Juan de Miraflores, porque sería de locos, ¿no? Imagínense, tendríamos que tener una maquinaria nacional de funcionarios pensando cómo recogen la basura en cada uno de los pedazos del país que llamamos distritos. Entonces, esos son temas que tienen que ser vistos en el nivel local. ¿Por qué? Porque en el gobierno local se está más cerca del problema. Y como se está más cerca del problema, es más fácil darle una solución adecuada, ¿no? Entonces, tenemos obviamente a la inversa de estos servicios públicos locales los nacionales.
Por ejemplo, alguien tiene que defender el territorio, alguien tiene que hacerlo. No podemos organizarnos de la noche a la mañana un grupo de acá para vamos a proteger la frontera con... No, tenemos que tener un que se encarga de prestar el servicio, y ese servicio lo presta la Fuerza Armada. Entonces, y en el ínterin tenemos el tema del desarrollo, que ha sido encargado fundamentalmente a través de los proyectos de inversión de magnitud regional a los gobiernos regionales. Se encargan de ver el tema de ser el elemento que debe apalancar el desarrollo. El gobierno nacional no puede hacerlo directamente porque si no distrae recursos a nivel regional, pero tampoco pueden hacerlo los gobiernos locales porque no tienen la capacidad ni económica ni tampoco la experiencia técnica para poder hacerlo. Entonces, cuando en el temario nos dice el tema del concepto de gobierno regional, el gobierno local, ya lo hemos dado. Es el nivel de gobierno adecuado a la necesidad de la zona. Hay que tener en cuenta una cosa. En realidad las constituciones, solo hemos tenido 12, es la última, la 12ª, en todas hay una aspiración al desarrollo del país. O sea, es obvio porque la sociedad y el bienestar es a través del desarrollo. ¿Cuál es la importancia que tiene la Constitución del 93 en relación a la anterior? Por no mencionar las anteriores, puesto que el proceso de evolución histórico hace que se vayan mejorando las leyes, va mejorando también la Constitución, ¿no? Ingenuo comparar la Constitución del 93 con la Constitución del 1800. Definitivamente deben haber diferencias. Pero en este caso, lo interesante del 93 es que es una constitución descentralizadora. Es una constitución que proclama la descentralización y que además le encarga a los gobiernos regionales y la tarea conjunta con el gobierno nacional para lograr el desarrollo. O sea, esa es su importancia, en que todos, desde el gobierno nacional hacia abajo, tenemos un mismo norte. Ese norte, para ser articulado, necesita que hablemos el mismo lenguaje, quienes están en el gobierno nacional, en el regional y el local. Y para hablar el mismo lenguaje, aun cuando la aplicación sea territorial, tenemos que ver las denominadas políticas, ¿no? Las políticas de Estado. Las políticas son las decisiones que un país se fija. Ahora estamos fijando al año 2030, todos los lineamientos de política que se van aprobando están al año 2030 y los que sigan saliendo en estos meses igual dirán al 2030. Para cada competencia habrá una política, una o dos políticas o hasta tres dependiendo de la magnitud del problema, ¿no? Entonces, estas políticas son las que permiten utilizar el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje a todos, a los funcionarios elegidos y designados nacionales, regionales y locales, cada uno en su ámbito territorial. Y luego tenemos de que esta importancia que tiene la normativa en la gestión pública es que estas políticas tienen que materializarse a través de normas legales. Obviamente los lineamientos de política es una norma legal porque se aprueba por una norma legal, pero diríamos que esta instrumentalización de la teoría de las políticas de Estado tiene que materializarse a través de leyes que de manera concreta le digan a los elegidos, ciudadanos elegidos, autoridades elegidas, o a los designados que son los funcionarios, qué es lo que tienen que hacer. Esa es la importancia de los lineamientos de la política, ¿no? O sea, las políticas son políticas de Estado. Como estamos hablando del año 2030, han pasado, o sea, pasan periodos de gobierno. Por eso la ley establece que cada gobierno tiene que también aprobar su política de gobierno.
con la política de Estado, que es la política general al 2030, está la política de gobierno, que es la pequeña. Por ejemplo, toda política de gobierno, lógicamente, dura 5 años. En el caso nuestro, en la medida que hemos tenido un gobierno con vicepresidente en ejercicio de la presidencia, ha ocurrido que estamos teniendo 2 políticas de gobierno, ¿no? La política de gobierno que hizo aprobar el presidente Castillo y que fue sustituida luego por la presidenta Boluarte de acuerdo a los lineamientos de política, sus planteamientos de política. Recordemos que somos un país presidencialista, ¿no? Muchas veces se dice el partido gana. No, el partido no gana, el partido lleva al poder. Pero el poder lo ejerce el elegido tratando de buscar los resultados que su plan de gobierno indica, pero aplicando su propio camino, su propia visión de futuro. Acuérdense ustedes, especialmente los que somos mayores, cuando había la gran discusión quién gobernaba, el APRA o Alan García. Entonces es Alan García, porque si bien el partido lo llevó al poder, el que tiene que gobernar es el presidente, a él es el que se le ha dado la responsabilidad, él es el que tiene que rendirle cuenta al país por los logros, no el partido. El partido lo que tiene que hacer es ayudar desde el Congreso, desde los gobiernos locales, regionales, con sus funcionarios, sus cuadros técnicos. Pero la conducción del país, lógicamente, tiene que estar a cargo de un presidente, ¿no? Entonces, en este caso, la normativa es muy importante, porque si no hubiera normativa, quedaríamos sujetos a la interpretación de coyuntura que el presidente le da a cada cosa. Si bien es cierto, él es el que personifica a la nación, es el jefe del Estado, de todas maneras tiene que tener un marco jurídico. O sea, no puede hacer lo que le da la gana porque no somos, hoy ni siquiera podríamos decir, no somos monarquía, porque las monarquías ahora se han constitucionalizado. A nadie se le ocurre de que el rey en Gran Bretaña hace lo que le da la gana, tiene que estar sujeto a una constitución. Entonces, todos están sujetos a una norma, ¿no? La Constitución señala los principios de la descentralización, la señala como un proceso que es obligatorio, o sea, no es que el presidente que llega quiere descentralizar, sino que tiene que hacerlo, es un proceso obligatorio. No es un proceso que se agota en el tiempo. Llego al poder y en 2 años descentralizo todo y se acabó la fiesta. Ya el país está descentralizado. No es así. Es un proceso permanente. Es decir, conforme se va logrando una meta, la meta, como dicen los teóricos, se vuelve elusiva. Yo quiero llegar acá, pero cuando llego acá me doy cuenta que el paraíso está más allá. Por eso se dice es elusivo, tengo que avanzar. Y cuando me acerco resulta que es más allá. Entonces, en el caso nuestro, el presidente, quien maneja el gobierno nacional, y lo mismo se repite en el gobierno regional y en el gobierno local, tiene que tener una visión de que la descentralización es un proceso permanente, obligatorio, un proceso permanente. Está sujeto, de acuerdo a la ley de base de la descentralización, a que anualmente se tengan que aprobar planes de transferencia de función. Obviamente, es un poco complicado. ¿Seguimos siendo un país centralista? Sí, seguimos siendo un país centralista. Y eso lo notamos los que viajamos al interior del país cuando vemos ahora las capitales de departamento están repletas de oficinas representativas de Lima, ¿no? O sea, autoridades agrarias y cosas de diferente tipo. Y uno dice, pero si el tema agrario debe verlo el gobierno local, ellos son responsables del desarrollo rural, pero es que es difícil descentralizar en un país donde se presentan 2 problemas. Tenemos una tradición centralista, somos un país súper centralista, que viene desde la época de la colonia. Fíjense, cuando el año 1812
España quiso hacer un proceso de descentralización. El rey estaba preso en Francia y estaban los patriotas españoles reducidos a un pequeño pedazo de territorio español desde donde combatían a los invasores. Convocaron a una reunión a los políticos de toda América hispana. Ahí aparecen en la historia, ahí vemos que surgen Hipólito Unanue, José Larribagüero, Morales Duárez y todos ellos, asistiendo a Cádiz, que era donde estaba el territorio liberado de España, para un gran concilio de todos los hispanohablantes, los de la península y nosotros, y aprueban declarar que España es una sola, la península más nosotros. Declaran que tienen un solo rey, claro, el rey de España, pero que todos iba a haber un gobierno descentralizado. Obviamente se aprobaron también cosas que en esa época parecían revolucionarias, ¿no? La libertad de imprenta, la libertad de reunirse, cosas que no formaban parte del repertorio monárquico. Y logramos tener en 1812 la primera, obviamente decimos la primera constitución, pero no se cuenta. Nosotros contamos de 1821 para adelante. La constitución de 1812 fue un gran intento, se proclamó en el Perú, en plazas, los que son de Huancayo, se acuerdan que existe la Plaza de la Constitución, dice ahí. ¿De qué constitución? Esa de 1812. ¿Por qué? Porque ahí en esa plaza, en esa época pues no había periódico oficial ni estas cosas, había que hacer un bando, ¿no? Iba a caballo el representante del gobierno a leer la Constitución y la gente aplaudía o manifestaba su... Entonces se juramentó en muchas plazas del Perú, y son las plazas de la Constitución, 1812. Sin embargo, ¿qué pasó? Al poco tiempo regresó al poder el rey, recuperó su territorio y otra vez se volvió al despotismo de la península, ¿no? No quería saber nada de que éramos nosotros parte de España, no. El rey dijo, no, son colonias y punto, acá no es que somos iguales todos. Y se acabó el intento descentralizador. Fue, diría yo, el primer intento descentralizador que tuvimos en la historia del Perú. Y luego, ahí viene lo anecdótico, encontramos los mismos nombres de Duárez, Hipólito Unanue, como los revolucionarios que luchaban por la independencia del Perú. Claro, les habían dado una patada en el trasero en el intento de convertirnos todos en españoles y decidieron emprender el camino que luego, 1811, fue el primer país que logra su independencia, que es Venezuela, ¿no? Ya después nosotros una década después. Entonces, esta descentralización, ¿qué implica? Implica autonomía, implica de que tienen que los niveles, todos los niveles, muchas veces se cree de que la autonomía es, no, yo soy autónomo frente al gobierno nacional. No hay. Nosotros tenemos un sistema de autonomías compartidas. Obviamente durante mucho tiempo hemos tenido, por ejemplo, la idea, las municipalidades son autónomas, como una suerte de que pueden manejarse de manera independiente a los dictados del gobierno nacional. Pero eso no es verdad. En realidad, la autonomía, todos la tienen, el Ministerio Público tiene autonomía, la policía la tienen las universidades, los ministerios, todos tienen autonomía, pero es una autonomía para administrarse. No es una autonomía como soberanía, somos soberanos y acá decidimos cómo nos organizamos, cómo administramos y cómo nos manejamos políticamente. No, es una autonomía compartida. ¿Compartida en qué? En la base de las políticas nacionales. Y entonces cada uno hará la parte que le toca con autonomía política
porque son gobiernos, son niveles de gobierno, con autonomía administrativa, porque cada uno tendrá sus funcionarios, y con autonomía económica. Lo más difícil de lograr ha sido autonomía económica. No se ha logrado tampoco perfilar mejor la autonomía administrativa. Autonomía política sí, porque cada nivel de gobierno tiene su autonomía política. El problema está en que la autonomía administrativa tiene sus bemoles, ¿no? ¿Y cuál es? De que en el tema de la autonomía administrativa, hacer que el Estado unitario funcione de una manera coherente, obliga a que lo administrativo esté condicionado a las normas. Y entonces encontramos de que por muy autónomo que sea el Congreso tiene que aplicar a la hora de comprar bienes y servicios, tiene que aplicar una ley nacional que es la ley de contrataciones. Que cuando una universidad quiere comprar, tiene que aplicar esa ley, es autónoma, pero no puede hacer las compras de la manera que quiere. Que una municipalidad, que la oficina de acá de DIRIS, de DIRIS Sur, todas tienen que aplicar la misma norma. Entonces alguien diría, pero ¿y la autonomía administrativa? La autonomía administrativa es para administrarse, pero dentro del marco de una gran norma de contratación. Obviamente que los procesos administrativos son diversos. Hay que recaudar, es un proceso de administración pura. Tiene que haber normas que regulen la recaudación y tendremos a nivel nacional un tributario que lo aplica SUNAT, lo aplican los gobiernos regionales, los gobiernos, todos aplican, todos. No todos recaudan como recauda SUNAT, por supuesto, pero fíjense, el Código Tributario cuando dice de que los servicios administrativos, como ustedes comprenderán, una universidad da servicios administrativos, claro que tiene que dar certificados, constancias, ¿no? ¿Y qué cobra? ¿Qué? El gobierno nacional va a decir, ¿cuánto debes cobrar tú? ¿1 sol por cada? ¿10 soles? No. El marco de autonomía fijará el precio. Pero para evitar el desborde, el gobierno nacional emite normas que hacen de que se calculen los costos de una manera coherente y que cada uno cobre por el servicio administrativo que corresponda. No es de que allá cobran 10 y acá 1 sol, no, más o menos por ahí puede ser 1.10 y acá 1 sol 20 y allá 90, porque no existe el precio único. Cada entidad del Estado en el ejercicio de su autonomía administrativa fija. En el tema económico la cosa varía, ¿por qué? Porque la capacidad de crear tributos solamente la tienen 2 niveles. El nivel nacional, por medio del Congreso, la creación de los impuestos, y los gobiernos locales a través de impuestos que están señalados, que deben recaudar. La ley siempre sigue siendo nacional, la ley del impuesto predial es una ley nacional, pero la recaudación la hace el gobierno local. Los impuestos nacionales, el IGB, el selectivo al consumo, el impuesto a la renta, el impuesto este pequeñito que hay de los financieros, el ITF, eso en realidad lo hace SUNAT a través de los bancos. Pero los otros, o sea, los administra, los recauda, ¿no? El impuesto vehicular, el impuesto de alcabala, el impuesto de espectáculos, pero además de darle recursos para que recaude, le ha dado a los gobiernos locales la facultad de crear tributos, o sea, pueden crear tributos. El ejemplo clásico son los arbitrios, y los cobra por los servicios que brinda. ¿Podrían haber más arbitrios que los que conocemos? Los que quieran. Lo que pasa es de que, ¿para qué mover el avispero? O sea, para que los vecinos se pongan en pie de guerra. Hubo una vez que en San Borja se quiso crear un arbitrio de salud, estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Y se armó un bolondrón, a pesar de ser un distrito con buenos recursos, y mejor se quedó ahí la idea. Entonces,
un poco que tenemos lo que históricamente las municipalidades han cobrado desde la conquista, áreas verdes y recojo de basuras. Antes había un arbitrio de alumbrado público, ¿no? El alumbrado, las luces de la calle, hasta que en un momento decidieron que eso ya no era un arbitrio, sino que eso se cobraba sobre la base del recibo. Todos pagamos el alumbrado público, sin lugar a dudas, pero ya no lo pagamos como antes, que era directamente, sino es un cachito que está en el recibo. Si nosotros lo vemos bien, ahí está, alumbrado público. O sea, con ese se financia todo el... Ahora, ¿quién controla? ¿Quién controla que todo lo que se recauda por alumbrado público realmente las empresas lo gastan al 100%? Eso es una pregunta que se me acaba de ocurrir y que voy a tener que investigar, porque el tema no es de que ellos debieran tener más dinero, simplemente se trasladó la cobranza, el sistema de cobranza y quien hacía la cobranza a las empresas eléctricas. Pero la idea era facilitar que las empresas pudieran tener el dinero, el efectivo, porque la municipalidad después se demora mucho en trasladar la plata que reciben, la guardan ahí un tiempito y se demoran en pagar. Han habido intentos de hacer de que las empresas privadas cobren los tributos. Y es un tema bien. En la práctica, muchas empresas fiscalizadoras que hay son privadas por cuenta de las municipalidades y seguramente cobrarán. Ahí hay un margen de descontrol por parte. Le digo porque yo alguna vez tuve una empresa que hacía eso, estoy hablando 20 años atrás, y entiendo que los costos son caros. Creo que el SAT cobra 5%, 6%, no recuerdo bien la cifra, pero es una cosa chiquita, igual que SUNAT. SUNAT le cobra al gobierno nacional por la recaudación que hace, o sea, de todo lo que entra, agarra un porcentaje chiquito y con ese porcentaje paga todo su personal, sus funcionarios. Ellos no dependen del Ministerio de Economía, dependen de la propia SUNAT. Y lo mismo es la idea que, por ejemplo, tiene el SAT de Lima. En el SAT de Lima es un porcentaje de recaudación, no recuerdo la cantidad, la cifra, ha ido bajando, porque conforme hay más recaudación, lógicamente el porcentaje hay que bajarlo, porque tampoco se trata de que las empresas administradoras de tributos tengan tanta plata. Pero el grueso de municipalidades son reacias a tener un servicio de administración tributaria. Creo que en todo el Perú habrán 3 o 4 empresas, la de Chiclayo, la de Huancayo, creo que hubo alguna vez un SAT, porque los alcaldes les gusta manejar ese problema, que es un tema técnico, ¿no? Cuando uno le encarga a un organismo descentralizado la administración, el propio alcalde tiene las manos atadas. Yo te pongo a ti de jefe, pero cuidadito, y a él de director, a él lo voto todos los días si me da la gana, a ti no puedo sacarte sino por causal y después y con 2 años. Entonces, pues no para los alcaldes acostumbrados a manejar las cosas directamente, que tengan una cortapisa de que yo quiero sacarlo al señor, un momentito, no es así. O sea, son funcionarios que tienen por mandato de ley un plazo de ejercicio. Entonces, el asunto es de que esa autonomía económica solo se puede lograr en un combo, que te transfieran plata y que puedas recaudar bien la plata. O sea, que entre por la caja y que llegue la plata a través de las cuentas bancarias, ¿no? Por la transferencia de Lima. Entonces, eso no se ha logrado. Por ejemplo, hace unos meses, a iniciativa precisamente de Somos Perú y con el apoyo de todas las bancadas, creo yo, se ha logrado mejorar la recaudación para las municipalidades, ¿no? Poniéndoles algo que es muy importante, que la plata va a ser estrictamente para proyectos de inversión, nada de estar gastando en más personal. Ojo, que no es que no necesiten personal, porque los servicios se prestan con personas.
Bueno, podrían prestarse con robots, pero nos costaría más caro contratar robots, ¿no?, que recojan la basura, ¿no? Entonces nos saldría mucho más costoso. Tenemos entonces que seguir utilizando personal de carne y hueso. Entonces, para prestar los servicios se necesita personal. A veces yo escucho que por error se dice, el Estado gasta mucha plata en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Es el gasto en personal, porque el otro gasto es el gasto en inversión para hacer obra. Pero cuidado, el gasto corriente tiene dos componentes. Esta tropa que utilizo para prestar servicios y esta tropa administrativa que tengo en las oficinas de la municipalidad, en las oficinas de contabilidad, de presupuesto, de rentas, de planificación, de control interno, que se supone también cuestan. Estas no me producen tanto como los de acá. Los de acá, lógicamente, prestan el servicio. Entonces, ¿qué es lo lógico? Cuando a veces me dicen a mí, hay que despedir al personal, incluyendo en el sector privado, cuando he tenido a mi cargo responsabilidades en el sector privado, digo, no, un momentito. Lo primero que uno tiene que pensar cuando tengo un cargo es, ¿qué brecha tengo en relación a lo óptimo de un servicio? ¿Cuál es la brecha? Y entonces, ¿y qué necesito para resolver la brecha? Saco de acá y paso para acá, ¿no es cierto? No, nadie es solo. Yo no soy de los que cree que haya sobrante en el Estado. No hay sobrantes. Lo que hay es una mala distribución del personal, ¿no? Porque ¿para qué tenemos 5 personas detrás de una computadora cuando basta con una y el resto haciendo tareas que faltan por hacer a granel? Como vamos a ver ahora, en la primera lámina, cuáles son las funciones del Estado y qué sabemos que falta, ¿no? ¿Qué sabemos que falta? A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Creo que funciona así. ¿Salió? Tic, tic. Ninguna de las dos. Acá tenemos un listado de las funciones del Estado. Sea quien sea el presidente de la República, esperamos que haga esto porque esto dice la Constitución que tiene que hacer el Estado. Fíjense. Para facilitarnos la tarea, lo que le he puesto es el nombre del ministerio o de sector que se llama ahora, el sector agrario, que comprende el riego, la seguridad alimentaria, el desarrollo. Fíjense, cada sector comprende varias cosas, ¿no? El que se encarga del tema del ambiente tiene que ver la conservación ambiental, el cambio climático, que es un problema que se nos viene, y lo que es la protección de la biodiversidad ecológica. Y así sucesivamente, miren. Todas estas funciones son las que el Estado tiene que hacer, y tiene que hacer también la municipalidad, el gobierno regional, junto con el gobierno nacional. Y ahí terminamos, ahí están las 15 funciones del Estado, no hay más, hay un poquito más. Se le ha dejado al final a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que son la coordinación multisectorial y la gestión del gobierno, ¿no? Esto es lo que nos dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Vamos a las competencias regionales, ahí ya se achica. Ahí hay un problema, o sea, yo pienso de que una de las cosas que el Congreso debería hacer es uniformizar el lenguaje, ¿no? O sea, de tal manera de que las funciones nacionales se expresen en funciones regionales y en funciones locales, con el mismo lenguaje, para no hacer complicada la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esto es lo que esto es lo que dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ah, no, la Constitución, seguimos todavía con la Constitución. Nos dice que son 10 las funciones, 10 las competencias. Pero si nosotros miramos, encontramos de que aquí hay un combo de cosas, porque aprobar su organización interna no es una función, es simplemente un acto de administración interna, ¿no?
Aprobar el plan de desarrollo regional, ya, ahí hay algo relacionado con la planificación. Y volvemos a administrar bienes y rentas, eso en realidad regular y otorgar autorización, ahí sí es correcto, licencias, derechos, servicios, promover el desarrollo del desarrollo regional, ejecutar, otra vez volvemos al cajón desastre, dictar las normas inherentes a la gestión regional, es obvio, pues tiene que dictar normas para la gestión regional, no va a dictar para la gestión local ni para la gestión nacional. Promover y regular actividades y servicios. Acá ya viene el multipropósito, agricultura, pesquería, industria, agroindustria, turismo, comercio, o sea, todo lo que hemos visto en las funciones nacionales están acá. Un gran combo. Acá fomentar la competitividad de inversiones, presentar iniciativas legislativas. Y la última, ejercer las demás atribuciones inherentes a su función de acuerdo a ley. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno regional tendrá que manejarse de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, pero además de todo aquello que la ley, en genérico, le diga que debe hacer. No estamos hablando de moco de pagua, una investigación que estoy ya terminando sobre gobiernos locales, no he entrado en el tema de descentralización de gobiernos regionales, me ha llevado a identificar que esas atribuciones inherentes conforme a ley, en el caso de la municipalidad son más de 1.100. Hay 1.100 leyes que le dicen a la municipalidad que algo tienen que hacer. Entonces, fíjense lo complicado que es el manejo del Estado, ¿no? O sea, no es solo la Constitución, no es solo la ley orgánica, sino ejercer atribuciones inherentes a su función conforme a ley. Y vamos a la siguiente, municipales. Es un copy-pega, ahí han hecho un copy-pega de la ley de gobiernos regionales. Aprueba, fíjense, hasta las mismas palabras, ¿no? Aprueba su organización interna, aprueban el plan de desarrollo local, perdón, la Constitución, estoy hablando de la Constitución. Administrar bienes, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos. Reglamentar, administrar los servicios públicos locales, planificar el desarrollo urbano y rural, fomentar la competitividad, desarrollar y regular. Fíjese cuántas tareas le encargan a los gobiernos locales. Educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de recursos naturales, transporte colectivo, circulación, tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos y históricos, cultura, recreación y deporte. Y la última, ejercer las demás atribuciones inherentes a su función conforme a la ley. Ahí es donde se encuentran las 1.100 leyes que he encontrado que en algún artículo le dicen a la municipalidad, usted tiene que hacer tal cosa. Ya hemos hablado de la descentralización, de la autonomía y de las competencias, y acá viene algo bien interesante que tiene el mandato constitucional, es de que se tienen que trabajar juntos. Las tres leyes, cada uno tiene su ley. El Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica, los gobiernos regionales tienen su ley orgánica y el gobierno local, los gobiernos locales su ley orgánica. Las tres desarrollan cómo se trabaja articuladamente y establecen cuáles son las funciones exclusivas y cuáles son las compartidas. Hay tareas que lógicamente obligan a la intervención de los tres, caso por ejemplo de la seguridad ciudadana, los tres están ahí. Pero hay otras, la defensa, no tiene nada que ver la municipalidad en el tema de defensa, ¿no? Ni el gobierno regional, es solo el gobierno nacional. Entonces estas leyes orgánicas describen qué hace cada uno exclusivamente o compartidamente. Ya sabemos, para ir cerrando el tema, que las funciones en estos niveles de gobierno tienen que tener pues una estructura orgánica, ¿no? El gobierno nacional tiene al Congreso de la República para la función legislativa y al presidente de la República para la función ejecutiva.
En nuestro país, de acuerdo a nuestro sistema, las autoridades elegidas no son mucho. Tenemos una planilla estatal bien grande. En educación deben ser más de 250.000, en salud igual. Pero estamos hablando de autoridades elegidas. Autoridades elegidas solamente son los congresistas, el presidente de la República. Ni siquiera el presidente del Consejo de Ministros, él es un designado. No son designados, lo designa el presidente de utilizar sus capacidades, ¿no? En el plano regional, los consejeros regionales son autoridades y el gobernador regional. Hay funcionarios también ahí, gerencia general, las gerencias regionales. Y en el gobierno local, el alcalde y los regidores y el alcalde acá, ¿no? O sea, acá tenemos un sistema medio raro, se habrán dado cuenta. Tenemos al alcalde dentro del Consejo Municipal, cosa que no ocurre en todos los países. En una buena cantidad de países, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, el alcalde no forma parte del Consejo Municipal, no forma parte. El consejo solamente lo integran los concejales, como se denominan en otros países, o regidores, como le llamamos nosotros. Somos los únicos que tenemos esa denominación, de regidores. O sea, todos los demás países el término es concejales. Nosotros tuvimos concejales hasta el año 1981. Me acuerdo mucho porque yo estaba de regidor metropolitano en Lima en esa época y nos eligieron como concejales. Pero luego salió una ley, un acto legislativo, una nueva ley orgánica que convirtió a los concejales en regidores. Una denominación de lo más extraña en el Perú, que no se utilizaba y que a los únicos que les causó emoción la denominación eran los españoles. Me acuerdo del año 82 nos fuimos una delegación de 4 regidores de los 4 partidos que conformábamos el Consejo. Nos fuimos a España y cuando nos presentaban como los regidores de Lima, los españoles se sentían locos de alegría. Ese término es un término histórico, castizo, de los viejos ayuntamientos españoles, de la corona, porque ellos también ya se llaman concejales ahora, pero antiguamente se llamaban regidores. Entonces no sé a quién se le ocurriría poner regidores y quedaron los regidores. Bueno, eso es una conquista que se debe lograr, siempre lo he señalado, que el alcalde no presida porque no tiene nada que hacer. Muchas veces critican por qué el alcalde llega, instala la sesión y se va. Si yo fuera alcalde haría exactamente lo mismo, que me voy a soplar 4 horas escuchando un debate de algo en lo cual ni siquiera voto, porque quienes votan son solo los regidores, pero que lo haga uno de los regidores y punto, ¿no? Entonces, eso se logró en el Consejo Regional. Cuando empezó, o sea, en el año 2006, aparecieron los consejos regionales, el gobernador regional, el 2003, perdón, presidía el consejo regional, el gobernador presidía el consejo. Era una copia, pues, el consejo regional era una copia del consejo municipal. Se elegía inclusive en lista, o sea, el gobernador iba con una lista de consejeros, ¿no? Y para mantener un criterio de provincias había pues que ruletear. Si tenías 10 consejeros, lógicamente siempre habían los consejeros por ejemplo, en Piura estaban pues Sullana, el propia provincia de Piura, o sea, los que tienen más gente, ¿no? Más población. Los más chiquitos, solo 1, los demás 2 o hasta 3. Pero el año 2006, el alcalde de Arequipa fue elegido gobernador. Y él, que había seguido los debates que teníamos nosotros en el Colegio de Abogados sobre este tema,
Siempre estuvimos en el Colegio de Abogados en contra de que el alcalde presidiera el consejo, porque nos parecía un absurdo cómo la cabeza del ejecutivo que va a ser fiscalizado preside al organismo que lo fiscaliza. O sea, no tiene sentido. Es como si dijéramos que el presidente de la República debería también ser presidente del Congreso. En la mañana gobierna, gasta la plata y en la tarde va al Congreso para controlarse a sí mismo. Sería una estupidez, ¿no? Entonces, el gobernador Guillén decidió no presidir el Consejo. Notificó públicamente que él no iba, pero que la ley dijera lo que dijera. Él era arequipeño y no iba a respetar una ley absurda, la Constitución y lo que dijera. Y entonces se armó una situación política medio inestable. Algunos consejos regionales empezaron a seguir el ejemplo de Arequipa y empezaron a proclamar su autonomía, a nombrar su propio presidente entre los consejeros. Llegó marzo, cuando se reabrió el Congreso, y el Congreso, para evitar problemas, simple y llanamente declaró: transitoriamente se acepta en este periodo de que los consejeros elijan a su propio presidente. Y chao, se acabó. Y el gobernador que se dedique a lo suyo. Entonces, pero como que en el Perú las cosas temporales se vuelven permanentes, hasta ahora existe la norma. Hasta ahora existe. Y el gobernador ha ido perdiendo algunas facultades. Más bien las han homologado con el presidente de la República. Hoy, por ejemplo, el gobernador puede objetar una ordenanza, puede observarla, como lo hace el presidente de la República. Pero también el Consejo Regional tiene la facultad de aprobar, insistir en la reconsideración planteada por el gobernador. Simple y llanamente el presidente del Consejo manda al peruano a que se publique la ordenanza, que tiene tanto valor como la que hubiera firmado el gobernador regional, ¿no? Todas estas gentes, lógicamente, tienen que trabajar en el marco de normas y más normas. La norma madre de todas, como lo hemos aprendido en el colegio, es la Constitución. Por eso se llama la Carta Magna, porque es el documento mayor, es el que marca todo lo que es el gobierno de la República. Por eso ustedes escucharán que a veces en esta polémica que hay por el tema de la competencia de la Corte Interamericana, no faltan los que invocan el tema de la soberanía, ¿no? ¿Cómo somos soberanos si una Corte internacional termina decidiendo qué cosas se hacen en el Perú, ¿no? En la medida en que declaran ellos que no es convencional. O se dice convencional, no inconstitucional. Inconstitucional es cuando lo declara el Tribunal Constitucional. Inconvencional es cuando lo declara la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque el marco jurídico peruano es la Constitución. Y en el caso de la Convención Interamericana es su nombre, convención. Por eso se llama convencionalidad, control de convencionalidad. Entonces, por eso a veces reclaman, dicen, los jueces deben hacer no solo el control de la constitucionalidad, sino también el de la convencionalidad, o sea, las normas de la convención y los fallos de la convención. Hay una discusión en la cual siempre se invoca la soberanía, ¿no? Si no somos una república autónoma, ¿por qué tenemos que someter nuestras decisiones a un tribunal? Y lógicamente se necesitan más normas, no basta solo la Constitución, sino ahí vienen de acuerdo al nivel de gobierno. Ahí vienen de acuerdo al nivel de gobierno. ¿Qué tipo de normas qué cosa es una norma? En realidad una norma es un instrumento que vincula a las personas. En este caso, el Estado, que es la gran persona jurídica, se vincula con los administrados, que somos todos nosotros, por eso se llama administración pública. Ellos son administradores públicos y nosotros somos los administrados. Los administrados podemos ser personas naturales de carne y hueso como nosotros, o las empresas, las personas jurídicas, las asociaciones, los comités, ¿no? Entonces, pero esta relación tiene algunas características. Por ejemplo, la señora le pide a la entidad que le dé una licencia.
Y la entidad, de acuerdo a una ley, tiene que darle la licencia si cumple con las condiciones. Pero ¿qué tipo de norma se necesita para darle la licencia? Tiene que haber una norma. Ella quiere un documento, un papel que diga, acá está el reconocimiento de la municipalidad de mi derecho a abrir mi tienda. Entonces, para eso se necesita una resolución. ¿Por qué? Porque ese documento ha resuelto una petición de la señora. Por eso se llama resolución, porque resuelve. Entonces tenemos un primer nivel de normas, que son las resoluciones. ¿Que para qué sirven? Como su nombre lo indica, para resolver. Pero para aplicarla el funcionario, verificar el cumplimiento de requisitos, ha tenido que ver otra norma. Porque tiene que haber una norma que diga cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento, si los ha presentado todos. Y entonces el funcionario tendrá que remitirse a la ley de la licencia de funcionamiento o al decreto de alcaldía que ha reglamentado o la ordenanza que ha reglamentado cómo se va a entregar la licencia de funcionamiento. No en todo sitio las licencias salen al toque. Hoy están entregando a alguna municipalidad de licencia hasta por internet, ¿no? Entonces, eso es autonomía administrativa, ¿no? Esa es su autonomía administrativa. Se cumple con la ley, se cumple con los requisitos, se cumple con la ordenanza, se cumple, pero en el ejercicio de su autonomía administrativa lo hace rápido, ¿no? Entonces, tenemos nosotros de que esta norma que ha tenido que el funcionario revisar para resolver el caso particular es una norma que se llama una norma general o una norma reglamentaria de la norma de las normas. ¿Ok? Y ahí tenemos que normas generales tenemos por el nivel de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene sus propias normas. El gobierno nacional emite leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia. La ley la da el Congreso, ese es su origen, solo el Congreso. Los decretos legislativos y los decretos de urgencia tienen fuerza de ley, pero no son ley. No son ley propiamente dicha, fuerza de ley. ¿Quién las da? El presidente de la República. ¿En qué momento da el decreto legislativo? Cuando el Congreso de la República le delega la facultad de legislar por un tiempo corto y para una materia específica. Entonces, en ese plazo, el presidente de la República dicta los decretos legislativos que tienen fuerza de ley. Cuando se trata de medidas económicas, el presidente puede en cualquier momento del año dictar un decreto de urgencia. Por ejemplo, en los decretos de urgencia se usaron mucho en la época del COVID por el apuro que había que resolver los problemas de la pandemia. Entonces había que sacar los decretos de urgencia que tienen fuerza de ley, por supuesto. Ahora, la característica que debe tener el decreto de urgencia es temporalidad. O sea, no pueden ser pues una ley. El decreto legislativo sí puede modificar una ley y durar 20 años sus normas, pero el decreto de urgencia debiera ser, como su nombre lo indica, de urgencia. Es una medida extraordinaria. Pero en el Perú, pues el país de las malas costumbres, encontramos de que a veces se hacen invocaciones en la ley de presupuesto a un decreto de urgencia del año 94, del año 2001, ¿no? O sea, siguen viviendo pedacitos de esos decretos de urgencia, pedacitos, no todo el decreto de urgencia, sino ese articulito, porque se ha puesto en alguna ley, en un decreto legislativo o en otro decreto de urgencia. A nivel regional está la ordenanza regional que la emite el Consejo Regional, a nivel local la ordenanza que la emite el Consejo Municipal. Luego tenemos las normas reglamentarias. Hay una norma especial, no sé si tengo acá, a ver si está la norma especial. Vamos a ver. Así está. Ay, no haré la mención entonces. Una norma reglamentaria son los decretos supremos del presidente de la República, el decreto regional que lo da el gobernador regional y el decreto de alcaldía que le emite el alcalde. Y después también tenemos
unas normitas especiales que de acuerdo al nivel de gobierno algo también nos sirven. La resolución legislativa. Si ustedes revisan el peruano van a encontrar que existen dos tipos de resolución legislativa. Una le han puesto resolución legislativa a secas y a otra la sacan como resolución legislativa del Congreso. En la resolución legislativa tiene 3 o 4 finalidades. Primero, la resolución legislativa sirve para autorizar el ingreso al país de tropas extranjeras. Se supone que como somos un país soberano, nadie entra porque quiere, ¿no? O sea, si quiere venir un barco, un buque americano, ruso, chino, de donde fuera, puede entrar a nuestro territorio con armamento de guerra, sí, pero tiene que pedir permiso, pues. Entonces, ese permiso se le comunica al gobierno y el gobierno envía al Congreso un proyecto de resolución legislativa autorizando el ingreso al territorio nacional de un buque con 180 soldados que están equipados con ametralladoras, o entran 5 o 6 barcos con un objetivo, obviamente que entran con la finalidad de hacer siempre ejercicios, maniobras con nuestro ejército, con la marina o con la aviación, ¿no? También sirven para dar pensiones, esas se llaman pensión de gracia, ¿no? Que es un reconocimiento que la nación le da a alguien que ha hecho algo importante y que se le quiere pues dar una pensión hasta que se muera, o a sus sobrevivientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Limeñita de Ascoy, por su aporte a la cultura criolla, le dieron su pensión de gracia, le sacaron su resolución legislativa para otorgar. Y así, escultores, escritores, ¿no? Luego, en cambio, la resolución legislativa del Congreso es para tomar decisiones administrativas del propio Congreso, ¿no? Renovar la mesa directiva. Inclusive, por ejemplo, cuando se aprueban las acusaciones constitucionales, sale en el peruano, resolución legislativa del Congreso. O sea, no tienen numeración de ley, como la tienen la resolución legislativa. Son simple y llanamente para temas específicos, ¿no? Para aprobar una acusación, para inhabilitar a alguien. Luego están los acuerdos de Consejo Regional y los acuerdos de Consejo Municipal, que son decisiones específicas. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay entre todas es el poder coercitivo. No se puede utilizar el acuerdo de consejo, por ejemplo, para establecer sanciones. No se puede. Para crear tributos tampoco. El tributo se crea por medio de una ordenanza. ¿Podría crearse un tributo por medio de un decreto de alcaldía? Tampoco, porque no es facultad del alcalde ese tipo de cosas. Él puede prorrogar la aplicación, prorroga, decreto de alcaldía, pero conceder no, se necesita la ordenanza. Felizmente, en la revisión esta que he estado haciendo para un trabajo de investigación, ha ido mejorando la calidad de la producción normativa. Es decir, ustedes no se imaginan la cantidad de normas ilegales que he encontrado en la década del 80, en la cual, por ejemplo, muy generosamente los alcaldes autorízase la realización del matrimonio masivo el día tal en el sitio tal y se cobrará 20 soles. Oiga, es un tributo. Los tributos tenían que hacerlo por ordenanza, no por el... No, pero es un tema social. Aquí no hay que tema social ni 8 cuartos. Acá la ley dice que es por una ordenanza y tiene que ser así. Ya no hay. Eso pasó en la década del 80, buena parte del 90, hoy ya no hay. No he encontrado, al menos en los últimos años, ninguna municipalidad que se le ocurra al alcalde fijar el precio. Cuando ustedes ven en el decreto de alcaldía que dice el precio, es porque se está refiriendo a que el TUPA dice el precio, y el TUPA lo ha aprobado el Consejo. Por lo tanto, lo único que está haciendo es innecesariamente colocar el precio en el decreto de alcaldía, pero ya está fijado. Por lo tanto, ahí no hay vulneración de la norma.
¿Cuántas normas hay en nuestra ciudad de Lima? Solamente en el plano local. Mi investigación me ha revelado que del año 84, que es el año en que empieza la numeración de las ordenanzas, todas las ordenanzas se empezaron a numerar a partir del año 84 con la entonces nueva Ley Orgánica de Municipalidades, que luego ha sido sustituida por otra. Todas las municipalidades limeñas, distritales, metropolitana y Huachipa, han producido 90.033 normas generales. 90.033. 90.000. ¿Y cuántas están vigentes? Solo 9.253. Eso es lo que está vigente. El estudio que estoy haciendo está orientado a sensibilizar a las autoridades municipales que se necesita hacer una sistematización legislativa. Es decir, que esas 9.253 no solamente queden identificadas plenamente, sino que nos digan qué dependencia se encarga de aplicar las normas. Recordemos que cada distrito es autónomo frente a otro y que las normas de este distrito no valen en Villa María, no valen en Villa El Salvador, no valen en ningún lado, solamente valen en este distrito. Entonces imagínense qué problema es que no hayan compendios normativos. Por eso yo siempre digo, más fácil es ser abogado, civilista o penalista, porque solo hay un código civil y un código penal peruano, que ser abogado municipalista, que en la cual cuando llega alguien a reclamarle al despacho qué hacer, hay que recurrir a las normas locales. ¿Y cuáles son? No hay compendios normativos. ¿Cuáles están vigentes? Habrá que ir a la municipalidad a preguntar. Entonces, encima, y ya para cerrar esta conferencia, debemos tener en cuenta la legalidad de las normas. Las normas tienen que tener ciertos requisitos para que sean válidas. El primer requisito, el órgano tiene que ser competente, o sea, tiene que tener la competencia. La Gerencia de Desarrollo Urbano no puede emitir una licencia de funcionamiento, tiene que ser la Gerencia de Desarrollo Económico, porque esa es la unidad que es competente. Estamos hablando de una competencia orgánica. Ya de una competencia de nivel de gobierno, lógicamente es la municipalidad, cualquiera sea el nombre que de la dependencia que otorgue la licencia. Entonces, el órgano tiene que tener competencia. Segundo, tiene que ser adoptada por el órgano de gobierno que corresponde. Si es una ordenanza, por el Consejo Municipal. Si es un decreto de alcaldía, por un decreto de alcaldía. Y de acuerdo al tipo de norma. Yo, por ejemplo, he ganado muchos casos, especialmente en el interior del país, donde es más desordenado que acá en Lima la cosa, que, por ejemplo, los reglamentos de aplicación de sanciones, hay el requisito de la publicación, obviamente, tiene que estar publicada y publicada adecuadamente. Muchas municipalidades utilizan en el portal web se publica el anexo. ¿Sí? ¿La ley lo permite? Sí, pero lo permite para ciertos temas, es la ley 29091. Lo permite para todo lo que son los instrumentos de gestión, directiva, pero no para todo. Yo he encontrado, por ejemplo, de que hay muchas municipalidades que no han publicado los reglamentos de atención de denuncias ambientales. Parece ser que se pusieron de acuerdo, porque una sacó de que la web, y todas son ilegales. O sea, tranquilamente, como yo a veces digo, podrían ser denunciados los alcaldes y los funcionarios. Yo lo haría, pero no me gusta hacer esa labor de defensoría, porque están incumpliendo con la norma. A raíz del último problema que ha habido con las municipalidades que están utilizando las grúas para llevarse los carros, han habido 2 resoluciones del Tribunal Constitucional bien detallistas que todo municipalista debe leer de cabo a rabo para saber cuándo una ordenanza es legal. Ahí el tribunal ha establecido claramente qué requisitos y que si no se reúne esa norma no existe, no tiene existencia jurídica. Pretender su aplicación es un acto de abuso de derecho, ¿no? Entonces, es un tema y
estos dos fallos del TC han salido este mes, o sea que son algo nuevo que en toda administración municipal debe, especialmente gerentes jurídicos, secretarios generales, que son los que ven el tema de las normas, debieran estar atentos. Pero no solo ellos, todo tipo de funcionarios, porque a la hora que denuncian, los abogados que estamos al frente de la municipalidad denunciamos como mono con metralleta, hasta el alcalde. Oiga, pero el alcalde no ha hecho, sí, pues, pero es el representante legal y que vaya a reclamar allá a la fiscalía. Sabemos que lo van a sacar del problema porque él no tiene responsabilidad, no tiene el alcalde, porque el alcalde no es funcionario que ejecuta, él ordena, ¿no? Pero los abogados somos abogados, pues, entonces tenemos que echarle así para que todos vayan desfilar. Además no hay nada que le moleste más a un alcalde que ir a la fiscalía, ¿no? Porque el fiscal los trata muy mal. El fiscal hace sentir que él es el dueño del circo y que espere. Doctor, he venido con mi patrocinado, con el alcalde. ¿Qué? ¿Está apurado? Yo también estoy apurado. Que espere. Ya uno sabe. Es su derecho, pues. Cada cual defiende su puesto y sus prerrogativas, ¿no? Entonces, el tema este de la normativa es un tema muy importante porque la norma es la base de la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Que todos nosotros como administrados sepamos que vivimos en un Estado de Derecho donde la norma se aplica igual para todos, que hay un tratamiento igual para él cuando va a hacer un trámite. Entonces, eso es la base de la seguridad jurídica. Y la predictibilidad, cuando yo voy a la municipalidad, como ha ido nuestra amiga a pedir su licencia, ella sabe que tienen que darle. Ella no está echándole un gambito de que ojalá me la den. No, ella sabe que tiene un derecho. Y entonces ese derecho tiene que estar, es predecible. Por eso se llama predictibilidad. Yo sé que si voy a pedir me van a dar y denuncio al que no me dé, ¿no? Entonces, esa es la base de la seguridad jurídica. Entonces, hagamos siempre una búsqueda de la legalidad, ¿no? Porque en la medida en que hagamos de que la ley sea no solo justa, sino muchas veces las leyes no son necesariamente justas, pero que cumplan con el principio, valga la redundancia, de legalidad, órgano competente, nivel de gobierno que corresponde, debidamente publicada en el Diario Oficial del Peruano, y que los anexos hayan sido publicados cuando generan compromisos. Cuando una norma no se necesita publicar en el peruano, lo dice también el tribunal, cuando es un documento interno, plan de lectura al año 2030, eso no lo necesitamos porque es un plan que no va para mí, va para los funcionarios. Los funcionarios son los que deben tener una copia de ese documento, ¿no? El programa Educa, el plan de recolección de residuos sólidos, ¿qué hago yo leyéndome la norma del plan de recolección? Yo no voy a recoger los residuos, lo haga recoger la administración. Entonces, no se necesita. O sea, hay normas que no requieren publicarse en el Perú, pero la ley dice cuáles son. ¿Se dan cuenta? Y el Tribunal Constitucional que ha dicho, toda norma que crea obligaciones, compromisos y sanciones, tiene que ser publicada toda en el peruano, toda, íntegramente. Nada de anexos, ni webs, ni nada por el estilo. Bien, dicho esto, quedo a disposición de ustedes para las preguntas, que espero sean pocas para que podamos irnos a almorzar rápido. Muchas gracias. Ya veo que el almuerzo ya llegó ya. Preguntas, por favor. Gracias al doctor Marco Tulio Gutiérrez, siempre por su brillante ponencia. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de los participantes? La pregunta. Doctor, yo quería ahondar un poco en el tema porque muchas veces usted nos ha explicado las funciones, los derechos que tenemos y muchas veces llegamos a una municipalidad o a una entidad pública y nos chocamos con que nuestros derechos son muchas veces no respetados. A veces el papel no es igual que el día a día y queremos de alguna manera quejarnos, denunciar. Usted me ha contado en varias ponencias, nos ha explicado de que uno tiene el derecho de denunciar a una autoridad porque claro, el hecho de no actuar
es delito. Por Claro. ejemplo, estamos viendo tantos temas de inseguridad ciudadana y a veces nos roban o un negocio y nadie nos devuelve nada. Y uno dice, bueno, nos robaron, la delincuencia está en nuestro país, pero hay personas responsables. Yo sé que es complicado, pues, denunciar a todas las autoridades, pero algo podemos hacer. Claro, es que las autoridades tienen por las elegidas, luego vemos las designadas, los funcionarios. Las autoridades que han sido elegidas, ellos tienen por mandato de la Constitución, responsabilidad responsabilidad civil y penal. Las leyes orgánicas de gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos municipales, la ley de Poder Ejecutivo, establecen que hay una responsabilidad civil, la responsabilidad civil es una responsabilidad indemnizatoria por el daño que me causa la actuación del funcionario. Y la responsabilidad penal es de que si comete una omisión de cumplimiento de funciones, que es no hacer, o un abuso de autoridad, que es por hacer en exceso, tiene responsabilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una ex regidora de Lima, Clave, que quiso obtener del Poder Judicial hace unos meses atrás de que la declararan excluida de un proceso, de esos procesos que tiene Susana Villarán por el problema, no solo por el problema de los peajes, acuérdense que lo de Villarán hay problemas por terrenos que fueron comprados a un precio más caro de lo que correspondía, ¿no? El tema de los shipiboconivos, ¿no? Los terrenos. Entonces, ella quiso excluirse aludiendo a que ella era regidora del Consejo, que ella no tenía que ver en el tema administrativo. Sin embargo, el juez supremo que revisó el caso dijo, no, un momentito, usted como regidora tiene responsabilidad civil y penal por los votos que emite en el Consejo Municipal. Por lo tanto, si usted emitió una opinión que le ha causado daño a alguien, tiene que resarcirle. Y desde el punto de vista penal queda en el proceso, se ha quedado metida en el proceso, ¿no? Porque los procesos estos de Villarán no solamente es el de los peajes, hay más, hay más casos, ¿no? Cada uno irá apareciendo pues en su momento. Hay una responsabilidad. El otro caso, el caso, por ejemplo, ya para los funcionarios, no solamente hay responsabilidad civil y penal, sino también hay responsabilidad administrativa, porque ellos son administrativos. ¿Qué cosa es la responsabilidad administrativa? Que pueden echarte del puesto y quedar impedido de regresar a la función pública durante 5 años, que es grave, ¿no? Imagínate quedarte sin chamba para el que está acostumbrado a vivir en la función pública, es su especialidad, que lo aparten de la función pública 5 años. Entonces, hay responsabilidad. Lo que pasa es de que nuestra Defensoría del Pueblo tiene monotemáticamente el tema de los derechos humanos y no entiende que una dimensión de los derechos humanos es nuestros derechos frente a la administración pública. El problema pues es de que en Estados Unidos a estos derechos que acá le llamamos humanos, allá le llaman derechos civiles, y los derechos civiles es lo más sagrado que hay en Estados Unidos. Por eso es de que si un carro se mete a un bache, ¿no? En Estados Unidos la municipalidad tiene que pagarle la reparación del carro sin mayor problema, sin mayor lío, ¿no? Tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo que ha habido ahí es una negligencia en la prestación del servicio. O sea, el servicio se tiene que prestar bien. No se trata de prestar el servicio como se pueda. No tengo plata. No, eso. Yo siempre digo, el que no está preparado para gobernar no debe meterse a cosa de hombres, pues no de mujeres, para no parecer machista. Pero el tema es de que en realidad la cosa es grave, ¿no? Acá tenemos ley, por ejemplo, el otro día vi, no sé, un carro creo que se cayó en Villa María o no sé dónde, que se metió en un María, hueco. sí, se cayó. Ya. ¿Cómo habrá terminado el caso? No lo sé. ¿Tenía derecho el señor a que le reparen el carro? Claro que tenía derecho a que le reparen el carro.
¿Qué ley lo dice? Lo dice la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo. Esa ley tiene dos cosas bien interesantes. Una, consagra la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué significa esto? La señora es la funcionaria, ella es la negligente, la que ha hecho que el hueco esté ahí un mes teniendo los papeles para a alguien decir que vayan y tapen el hueco aunque sea con tierrita, no lo hizo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de parte de ella, pero hasta el año que el presidente García dio la ley, modificó la ley, también decía la responsabilidad de los funcionarios, pero había un problema, pues. ¿Qué hacía yo cuando se me caía el carro por culpa del bache? Tenía que ir a pelearme con la funcionaria. La funcionaria no tenía plata, pues, por último. No tiene dinero, no tiene ni patrimonio ni nada, ¿no? Entonces, solo es dueña de su chamba. Entonces decidieron, no decidió García porque se le ocurrió de buena gente, fue porque los gringos establecieron como condición para firmar el Tratado de Libre Comercio que todo el mundo debía estar en una planilla electrónica para controlar la formalización de trabajadores, pero eso creo que nadie se preocupa. Pero la planilla electrónica funciona. Con la planilla electrónica yo puedo saber si el señor, ¿cómo? Este señor recibe todos los meses 1.200 soles. ¿Cómo puede ser locador de servicios? Si se supone que tiene jefe, tiene horario de ingreso, o sea, nada, de una vez a planilla. Se acabó el asunto, pero lamentablemente la planilla electrónica parece que no la controla nadie. Y otra de las cosas que exigieron los gringos fue el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado responde ante mí por el hueco. El Estado después peleese con la señora funcionaria, ese es su problema, pero a mí me atiende primero el Estado porque es el Estado el que tiene que dar el servicio. Y por lo tanto, él es el que responde por la negligencia en sus labores. Han habido casos que el Estado ha cubierto. Me acuerdo del caso de una señora, fue sonado el caso hace muchos años, que era una comerciante de las Malvinas que dejó el carro, su carrito en el estacionamiento de las Malvinas, luego regresó al mediodía y ya no había carro. Y el guardián de la municipalidad le dijo, se lo habrán robado. Vaya, qué bonito, se lo robaron. O sea, se lo robaron. Y yo me ensarté con el carro. Al final la municipalidad, a través de Mi Lima, tuvo que pagarle sus 4.000 o 5.000 dólares por el carro de segunda mano, porque desapareció el carro. Han habido otros casos, no sé si ustedes se acuerdan de esa vez que en el hospital Rebagliati a una parturienta, en vez de ponerle la lavativa que correspondía en la preparación de parto, el enema tenía lejía y le creó pues un problemón, o sea, hubo que pagar, el Estado tiene que pagar. No salen los juicios porque lamentablemente acá se guarda mucho silencio, al Estado no quiere que se enteren cuando hay indemnizaciones porque eso podría aumentar todo el mundo el mundo a reclamar lo mismo, ¿no? Entonces, pero que el derecho existe, claro que el derecho existe. Que puede invocarse, por supuesto que puede invocarse. Mucho desconocimiento, doctor, porque usted lo ha dicho, por ejemplo, en las mismas municipalidades hay ordenanzas que toda institución pública tiene que tener baños, por ejemplo, de hombres y mujeres, y muchas municipalidades no dan este servicio. Claro, o están reservados solamente para el personal. O para el personal, lo que es privado, o lo que usted dice, por ejemplo, de la locación de servicios. Conozco también muchas municipalidades que, sabiendo que es un delito, los ponen como locación de servicio a gente que trabaja de 8 a 5, lunes a sábado, con jefe, y uno sabe que todo eso no debería ser sido por nadie, sino planilla. Así es. Bueno, amigo, gracias por su intervención. No quiere seguir trabajando, doctor, pero no va a descuidar al público virtual, doctor, por favor. A ver. Una pregunta o dos, Yasmín, por favor. Sí, la hora es la hora. El hambre avanza. Nos pregunta también si considera usted que la actual ley orgánica de municipalidades responde adecuadamente a las necesidades de la gestión local. No, de ninguna manera. Requiere una reforma profunda la Ley Orgánica de Municipalidades.
La primera de forma, tanto ella como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no ayudan a identificar las competencias. Si uno lee la Constitución, ya, bueno, la Constitución no la vamos a modificar, pero vemos la Ley Orgánica, están mezcladas, deberían utilizar un sistema único para Poder Ejecutivo, regional y municipal. Lo que hemos visto, agricultura y riego, ambiente, el otro, ¿no? Sino que te ponen normas metidas en un solo artículo. En materia de desarrollo urbano, tacatán, 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 te ponen un montón de cosas. Entonces, eso no ayuda a definir qué unidad orgánica es la que debiera hacer tal cosa, ¿no? Y la ausencia de compendios normativos es dramática, porque nadie sabe qué norma es la que es aplicable. Imagínense en esta era en la cual tenemos los compendios electrónicos, sería cosa de avanzar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo estoy empujando de que saquen las municipalidades en los próximos meses, antes que se vayan los alcaldes a hacer su campaña para ser congresistas, que a ver, ojalá que nos dejen pues los compendios normativos digitales, ¿no? Que es lo más simple que se puede lograr. Ya no pidamos impresos, ¿no? Pero al menos compendio de medio ambiente, participación vecinal, cada uno. Es poco, 3 o 4 normas en cada lado y suficiente. Yasmín. Siguiente. También Gabriel Albeiro Apumaita, desde el Agustino, Lima Metropolitana, nos pregunta si los ciudadanos pueden participar en la elaboración de las normativas de los gobiernos municipales y regionales. Claro, o sea, la norma establece, ese es otro tema, fíjense. Nosotros tenemos una de las leyes de los derechos de control y participación ciudadana más avanzados de América, pero es una norma clandestina. El Estado, a través de OMPE, no hace ninguna promoción de los derechos que están implícitos en la ley. Se supone que ellos, como responsables de la administración de esa ley, debieran pues hacer promoción, publicidad. Ciudadanos, si tú quieres participar en la elaboración de una ley, júntate con otras 20.000 personas que firmen el documento. O si es una ordenanza, la cantidad es mucho más pequeña. O sea, se pueden... los ciudadanos tenemos derecho de iniciativa legislativa, de iniciativa de ordenanza regional e iniciativa de ordenanza. Pero ¿dónde están? Si nadie promociona. Nadie promociona. Y quien debe promocionar, las únicas, por ejemplo, este año he visto en el peruano 3 o 4 iniciativas legislativas, que son iniciativas de los consejos municipales que han creído conveniente presentar una iniciativa. Por ejemplo, el otro día me consultaban de una municipalidad por el problema de las grúas. Doctor, queremos tener la facultad nosotros de cargarnos todos los carros posibles. Hagan una iniciativa. No le voy a decir que no estoy de acuerdo o en desacuerdo. Hagan una iniciativa legislativa y llévenla al Congreso para que se modifique la norma. Pero mientras la norma diga que eso es competencia de la Policía Nacional, ahí queda la cosa, ¿no? Bien, la última pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los municipios y gobiernos regionales a criterio de usted para cumplir con las normativas vigentes? La plata, es del dinero. Hay una mala costumbre, y eso lo vamos a ver dentro de poco. No sé si habrá salido el proyecto de ley de presupuesto. No, todavía no está la ley del proyecto. Pero chequen el artículo 11, 12 o 13. Siempre cambia, todos los años, o es 11, o es 12, o es 13, en la cual el gobierno nacional se reserva un paquetazo económico para repartir generosamente para el desarrollo de proyectos de inversión regional y local. Para mí eso, que no fue siempre así, eso apareció en la época de García, esa nefasta norma, lo que deben hacer es darle la plata a cada municipalidad para que vea cómo resuelve y mata sus pulgas. Eso de que el gobierno nacional esté repartiendo por puchos, da lugar a que aparezcan los niños de siempre, ¿no? A los que están detrás del trámite para ir a pedirle al ministro de que le suelte dinero a la municipalidad de mi amigo, ¿no? Y el ministro, que sabe de que en cualquier momento lo llaman al Congreso a rendir cuentas, información. Ricardo,
Dile lo que pide ese idiota para que no me moleste cuando vaya yo al Congreso, ¿no? Porque basta que ese señor se le ocurra en el Congreso, señor ministro, tengo una denuncia de los pobladores, se fregó la cosa. El hígado se le pone al ministro de cabeza, porque ya sabe que todo eso es show, pero eso pasa pues por no ceder a las presiones de esa repartija chiquita que se da durante todo el año. Nadie investiga eso, pero ahí están los niños a su regalado gusto y por eso es de que en realidad hoy con este Congreso tan fragmentado, o sea, antes pues el presidente de la República llamaba a 3 líderes de partidos, cenaba con ellos y se arreglaba el problema. Hoy no hay líderes, no hay. Entonces hay que dialogar con cada congresista y eso significa acceder a sus peticiones de presupuesto para sus amigos que están en la municipalidad de la región. Fuerte ¿Listo? aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Doctor, mil disculpas. Me decían que había una persona, no la había visto. Por Yo favor, tampoco. sí, por favor. Yo pensé que quería irse a almorzar. No. Doctor, buenas tardes. Gracias por buena ponencia. Mi pregunta es, yo creo que también todo el público que estamos acá presente es, ¿no? ¿Cómo podemos romper esta cadena para que todos las municipalidades y el sector público sepa los derechos y deberes de cualquiera de los administrados? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces hay municipalidades, como dijo nuestro amigo Ricardo, que a los trabajadores de las municipalidades les piden que les apoyen, a veces, me pasó en mi caso, les apoyen a los administrados a que los deberes y los derechos lo que ellos tengan con la municipalidad, o sea, como una queja. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, el tema es si no hay información de la norma, porque la norma es la que consagra los derechos, la norma es la que recoge las obligaciones de la administración frente al administrado. Si uno no tiene esa información, es un poco difícil. Es como cuando uno va, ¿quién sabe la normativa sobre la ley de la licencia y funcionamiento? Claro que está en el peruano. Pucha, pero me voy al peruano y hay como 10 modificaciones. ¿Cuál es la que vale? ¿Cuál es la que está vigente? No lo sé. Y si voy donde el funcionario no tiene tiempo para ponerse a darme una clase de cuáles son mis derechos como comerciante. Entonces, ese es el problema. Por eso que hice mención a la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo tiene un tremendo vacío en el tema local, ¿no? O sea, en el tema local. Están muy preocupados en el tema de los derechos humanos, ¿no? A lo macro, pero no en el derecho que tenemos nosotros como administrados. Todos nuestros derechos parten del artículo 1 de la Constitución. El respeto a la persona y su dignidad son la base de funcionamiento del Estado. Se supone que una actitud de respeto a mi dignidad es ser informado. Publícalo, ya que no pueden sacar una fotocopia, bueno, siquiera un letrero, cuáles son mis derechos. Ese es el problema. No se exige. Y en materia de las candidaturas, muchos nos preocupamos en el cemento, pero no en el derecho, ¿no? Y le pedimos de que el candidato prometa mucho, pero en tema de derechos estamos hasta el perno, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso nuevamente para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Damos por finalizada la tercera ponencia. Hoy, sábado 19 de julio, viene la foto, por favor, la foto, después la entrevista, después vamos a entregar los certificados, pero vamos a cortar la transmisión porque también tenemos un pequeño almuerzo, ya no es break, y retornamos a las 3 de la tarde, no se vayan, para continuar con el full day de capacitaciones del partido Somos Perú y Central Mediática. Antes quiero agradecer a la doctora Maya Ayasta, nuestra anfitriona del día de hoy, invitarla acá para cerrar, antes de cerrar la transmisión. Maya, adelante para la foto oficial y para que después me ayudes a entregar los certificados. Ahí está la doctora, doctor, los tres para la foto final y vamos a concluir la transmisión, unos minutos para la foto oficial, siempre agradeciendo a los vecinos de San Juan de Miraflores, de Lima Sur, y a la doctora May Ayasta, que nos ha dado todas las facilidades el día de hoy y continúa ella hasta
el final. Muchas gracias, retornamos en unos minutos, amigos. Fuerte aplauso.